Es el comienzo de una historia que no deja de escribirse. Cada rincón guarda un relato, una voz, una memoria. Aquí nacieron nuestros abuelos, crecieron nuestros padres y seguimos nosotros mirando al mismo cielo, caminando las mismas calles. El campanario sigue marcando las horas, las risas de los niños le suenan en la plaza y el Arlanza continúa su curso. Salas cambia, pero mantiene su esencia. Bienvenidos a 100 años de historia. Salas centenaria. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al acto Sala Centenaria, Ciudad Centenaria, acto de inauguración de las actividades para la conmemoración del primer centenario de la concesión del título de ciudad a la Villa de Salas de los Infantes. Para la presentación del mismo, ruego la presencia en el escenario de la señora alcaldesa de la ciudad, doña Ada Matos. Señor subdelegado de Gobierno, señor subdelegado de Defensa, señor diputado, alcaldes y alcaldesas, compañeros de corporación, representantes de asociaciones y colectivos, vecinos y amigos que hoy nos habéis querido acompañar. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos hemos reunido en nuestro emblemático Teatro Auditorio Gran Casino porque, como sabéis, estamos de celebración. El 1 de mayo de 1925, Alfonso XIII concede a Salas de los Infantes el título de ciudad y así lo recoge el día 5 del mismo mes la Gaceta de Madrid, el boletín oficial del Estado de la época, en estos términos. Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de Salas de los Infantes, provincia de Burgos, por su acendrado patriotismo y constante adhesión a la monarquía, vengo a concederle el título de ciudad. Y no cabe duda de que siempre hemos sentido orgullo por esta distinción, como también nos sentimos por ser una entidad que cumplió 1000 años de historia en 1974. Es por ello que el lema de esta celebración es Salas Milenaria, Ciudad Centenaria. A lo largo de este año conmemorativo se llevarán a cabo actividades diversas, culturales y lúdicas, que sin duda potenciarán el espíritu de pertenencia a la comunidad. Nos conectarán con nuestras raíces, con nuestro pasado, reflexionando sobre él y dándolo a conocer a todas las generaciones. Todo este ilusionante proyecto, en el que tantos y tan diversos colectivos y entidades se están implicando, nos evidencia que podemos mirar con esperanza al futuro. Muchos y profundos son los cambios que nuestra sociedad y por tanto Salas, al igual que su comarca, han experimentado en este siglo. Quizá uno de los que más trascendencia ha tenido ha sido, durante décadas, el éxodo de tantos salenses que marcharon a otras ciudades, a otros países incluso, en busca de un futuro mejor. Hoy, sin embargo, somos nosotros los receptores. En los parques juegan Gonzalo, Lucía y Mercedes, y lo hacen con Tarek, con Irena y con Yasmina. Y queremos que todos ellos sepan de nuestro pasado, conozcan y disfruten de nuestra afamada leyenda de los 7 infantes de Lara, que recorran juntos los parajes emblemáticos y participen de las arraigadas tradiciones. Y con esta motivación se está diseñando el programa a desarrollar en los próximos meses. Nada es más motivante que trabajar para crear hermosos recuerdos. Y eso es lo que pretendemos con este evento. Que preguntemos a nuestros mayores, que busquemos juntos esa foto antigua que sorprenderá a los nietos. Pero qué guapa eras, abuela. Pero si aquí también había diligencias. Que nos contemos historias, que juguemos a cosas de siempre, que reflexionemos sobre de dónde venimos y hacia dónde queremos avanzar. No nos cabe duda que con estos mimbres somos capaces de llegar muy lejos, siempre y cuando trabajemos juntos. Queridísimas Salas de los Infantes,
milenaria y hoy ciudad centenaria. Muchísimas felicidades. ¡Viva Salas! Muchas gracias, señora alcaldesa. Conmemorar este primer centenario de Salas como ciudad hace imprescindible no solo celebrar, sino también recordar cómo era Salas hace 100 años y cómo se vivió en aquella villa la concesión del título de ciudad. Para ello no podíamos prescindir de una de las personas que quizás más conoce la historia de la ciudad. Historiador, especializado en arqueología y de historia, profesor, cofundador del colectivo arqueológico salense, partícipe de numerosas excavaciones arqueológicas y paleontológicas, miembro de diversos equipos técnicos científicos, entre los que se encuentra en el Museo de Salas de los Infantes, autor de numerosas publicaciones sobre paleontología, arqueología, historia y arquitectura, destacando, como no, sus libros dedicados a la historia de Salas. Podría continuar varios minutos completando el currículum de nuestro ponente, pero creo que lo expuesto es suficiente para considerarnos afortunados hoy por poder disfrutar a continuación de la charla Años 20, Salas de Villa a Ciudad, a cargo de don Alberto Bengoechea Molinero. Antes que nada, muchas gracias por venir, buenas tardes. Intentaré hacerlo breve, pues ya tenía unas personas preparadas para cerrar las puertas y tener los pulseras aquí. Pero bueno, tenemos media horita antes de que empiece la actuación musical y vamos a ser muy rápido porque estamos hablando de Salas, pero Salas está en España, España está en Europa, entonces tenemos que hablar un poco de la situación internacional también, de la situación española. Y ver un poco la historia no solo es contar cosas, sino tratar de explicar un poco por qué pasan, ¿no? ¿Por qué se hacen las Salas? ¿Por qué se hace toda esta ceremonia en 1924? ¿no? Entonces, si vemos aquí la primera fotografía y vemos Salas, pues los que han conocido Salas hace 40, 50 años, se darán cuenta de que tenemos muchísimas construcciones modernas. Hemos destrozado en buena parte nuestro patrimonio. Me da pena la cárcel que ha desaparecido hace muy poco tiempo y era una cárcel precisamente hecha en los años 20, un edificio singular que hubiera merecido la pena conservar. La fábrica de harinas ha estado siempre ahí. Entonces, bueno, conservamos algunos edificios, pero también hemos tenido otras cosas muy lamentables. Si vemos el plano de Salas de cualquier pueblo, ¿no? Todas las casas están a la misma altura. Todavía hay muchos pueblos castellanos que se conservan así y que sigan así, porque las ciudades tienen cosas buenas, pero también sus cosas malas. Yo creo que no se trata de que los pueblos imiten a las ciudades, sino de que cada cual tenga sus peculiaridades, sus particularidades, sus cosas propias, porque a veces trasplantar, digamos, el urbanismo de una ciudad a un pueblo pues no es muy coherente. Como era Salas en los años 20, pues prácticamente un pueblo todo de piedra, con casas de teja muy roja, con muchísimas chimeneas serranas, con dos barrios que se conservaban prácticamente intactos desde hace siglos, Costana y Santa María. Hay una descripción preciosa de Tío Baroja en el escuadrón del Brigante, en la guerra de independencia. Hay una descripción de Salas donde habla de cómo es el pueblo, y prácticamente hasta los años 50, hasta los años 60, Salas estuvo de esa manera. Entonces, bueno, pues ya digo que es una pena que hayamos perdido algunas de las partes arquitectónicas más características de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo las chimeneas serranas. Entonces, bueno, pues tenemos que conservar los alrededores de la iglesia de Santa Cecilia en Costana y los alrededores de la iglesia de Santa María, que es lo que mejor se conserva en Salas. Bueno, ¿en qué momento estamos en los años 20?
pues ha habido una situación muy convulsa. Tenemos el colonialismo, tenemos la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. ¿Por qué he puesto estas imágenes aquí? Pues porque afectan directamente a España e indirectamente a Salas. Estas son del Tratado de Algeciras de 1906, las otras son del momento en que el Kaiser alemán viaja a Tánger, y hay un problema en Marruecos tremendo. Hay un problema tremendo porque las grandes potencias, Francia, Alemania, Inglaterra, se lo quieren repartir. España también está intentando meter la patita ahí, porque España, después de perder Cuba y Filipinas, pues queda un poco como ese resabio de todo el mundo tiene colonias y España no. Entonces quieren tener alguna colonia, y esta cuestión de Marruecos pues va a enfandar un poco toda la vida política española y social de la primera mitad del siglo XX. La Revolución Rusa pues también va a ser muy importante, porque es en el momento que los obreros españoles van a tomar conciencia de su situación, y va a haber dos mundos muy diferenciados. Por una parte el nuestro, que es un mundo muy a la antigua, muy agrícola todavía, y por otra parte el mundo de Barcelona, Bilbao, las ciudades donde están los altos hornos, donde están las grandes fábricas textiles, Asturias con las minas, y allí van a empezar los impulsos revolucionarios. Va a haber muchos follones que se van a entrelazar con todo esto, con Marruecos, con todas las cosas. Aquí en Salas se va a crear una sociedad protectora del obrero, que va a tener un poco ese carácter más reivindicativo, pero a la vez va a haber unos sindicatos agrícolas católicos que también van a intentar procurar que los agricultores en este momento pobres no son pobrísimos. Quiero decir, están por una parte los jornaleros de Andalucía, que están a nivel de la máxima miseria, casi como en la Edad Media, pero por otra parte están los pequeños agricultores castellanos, que son pequeños propietarios, pero que sus tierras no les dan para vivir, ¿no? Entonces, en Castilla también hay una especie de resentimiento, se crea una especie de resentimiento también contra la industria. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Bueno, esta es la información de Villa Ciudad. ¿Por qué de Villa Ciudad? Salas. Bueno, tenemos la ciudad, yo creo que una de las ciudades más pequeñas de España la tenemos en Burgos, que es Frías, de las más antiguas. ¿Por qué se nombra ciudad de Salas? Pues aparte de todos estos acontecimientos, Salas, dentro de la sierra, pues va a ser un pueblo con unas características muy peculiares también. En Salas, digamos, va a haber más comercio, va a haber, entre comillas, más modernidad. Van a llegar antes la luz eléctrica, van a llegar antes pues todos los la música, las nuevas tendencias, el teatro, lo vemos en el periódico, ¿no? Entonces tenemos una comarca en general muy rural, pero Salas, como está en el cruce de carreteras, en el centro, pues es un poco, ya lo vemos en los anuncios, ¿no? Esto no era lo que llevaría normalmente un castellano, ¿no? Pero si el señor Sastre de Salas, Cabrino, hacía estas cosas, era porque alguien las compraba. Entonces, ahí tenemos al alcalde Julio Vivar. Esto lo comento porque en algún libro antiguo venía el alcalde de Salas con uno de los infantes de Lara, y venía un señor con una capa castellana y una cara de pueblo tremenda, que parecía de estos de las pinturas de Zuloaga, de los segovianos de Zuloaga, y digo, este nombre es el alcalde de Salas. El alcalde de Salas tenía que ser un señor con pajas interesante. Es Julio Vivar, ¿no? Ahí lo tenéis, 1500 habitantes. Bueno, y esta sería la imagen corriente, la imagen normal, la imagen rural, ¿no? Con los mercados de los jueves, con la gente viniendo con los serones. Por cierto, estas fotografías las hizo un militar alemán que vino sobre 1913, son de placas de cristal, tienen una calidad excelente, bueno, se les pueden ver los dientes y las mejillas. Es una cosa increíble. Nos podemos fijar en el escudo del ayuntamiento, que no estaría mal volverle a poner la tableta esa que tenía arriba, porque lo protege y queda más bonito, y luego todas estas casas que han desaparecido, ¿no? Este sería un mundo rural que en esta época, en los años 20, España ya se está industrializando, empieza a desaparecer. Y es un mundo que lo hemos visto todavía nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y ha durado prácticamente hasta los años 60.
Y este mundo va a ser sustituido pues, por lo que tenemos ahora, no sé si mejor o peor, pero es lo que tenemos, ¿no? Un mundo industrial, un mundo más urbano, y todo esto pues va a ir desapareciendo poco a poco. Llama mucho la atención los animales por la calle. Una de las mayores peleas que ha tenido el Ayuntamiento de Salas durante el siglo XIX y el siglo XX era que la gente sacase los animales de la calle, las gallinas, los cochinos, por las enfermedades, por las porquerías que podía haber, ¿no? Entonces, a veces se ve una gallina, ¿no? Aparte de los consabidos burros que todos hemos visto atados en una herradura. Y esto sería la otra cara, ¿no? La otra cara la vemos ahí, la modernidad, los coches, ¿no? La carretera sobre todo, y la casa de Jesús Aparicio. Este señor, pues tenemos una deuda con él, porque ha sido el que ha regalado estas casas al Ayuntamiento de Salas. Era un comerciante, uno de los que más riqueza tenían en Salas, y entonces pues preparó estas casas que eran muy de ciudad, pero que tampoco eran feas. Quiero decir, no son como estas que nos hacen ahora a veces los arquitectos, pues, igual, mejor no hablar de ellos. Entonces, tenían un poco más de gusto. Bueno, estamos hablando de una época que es el reinado de Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII empieza con muchas expectativas. España ha caído en la crisis del 98, hay unas ansias de regenerar el país, de modernizarlo, pues es un rey joven, parece que va a mirar las cosas, pero luego salió rana porque a Alfonso XIII le gustaban mucho las carreras de coches, le gustaban mucho los casinos, le gustaban demasiado las mujeres que no eran la suya, la reina Victoria, y entonces todo eso siempre acaba causando problemas. Y aquí vuelvo otra vez al mismo tema de siempre. Alfonso XIII y el conde de Romanones, que eran dos de los personajes más importantes del país, pues tenían intereses en las minas de hierro del Rif, en Marruecos. Y van a provocar, en parte, la intervención en Marruecos para poder seguir con sus negocios en el Rif. ¿Qué pasa con el Rif? Pues que el Rif en Marruecos es una zona montañosa muy dura de gente con muy mala leche, mientras los franceses se quedan con la parte amable de Marruecos, la más rica, la de los mejores territorios. A nosotros pues, nos toca lo feo. Y los rifeños pues van a empezar a sublevarse y va a haber unos problemas tremendos. Bueno, esto lo pongo aquí también porque indica un poco, es una gráfica un poco de la industria, la economía. Fijaros, en España, cuando llega la Primera Guerra Mundial, afortunadamente España es neutral. En la Guerra Mundial había partidarios de los alemanes, germanófilos, había aliadófilos, partidarios de Inglaterra y de Francia, pero afortunadamente España es neutral. ¿Por qué? Porque aunque los sectores más conservadores de España eran germanófilos, el rey y la mujer era inglesa. Entonces, pues, yo creo que por eso se mantuvo en equilibrio. Y la suerte fue para nosotros que pudimos vender a todo. Fue la época, el boom de oro. Si vais a Barcelona, esas maravillosas casas que tiene Barcelona, la Universidad de Barcelona, y tal, son todas de esta época. Los empresarios de Barcelona se hicieron bien, sobre todo Barcelona, que era la gran ciudad industrial, europea también, y se forraron. ¿Qué pasó? Pues que los sueldos no subieron nada, al mismo tiempo que las ganancias. Y además hubo un problema, como España vendía todo fuera, así siguieron la subsistencia. ¿Qué quiere decir? En Francia, en Salas vemos muchas veces, por ejemplo, que hay gente pues, que pide ayudas al ayuntamiento. El ayuntamiento contrata a gente que está en paro, les contrata pues simplemente pues, para darles de comer en invierno. Aunque no va a falta, hay que arreglar un camino, hacer una fuente, lo que sea, pero hay que contratar a la gente porque la gente no se puede quedar hambrienta, ¿no? Entonces, hay un problema tremendo con eso. Mientras una parte del país está ganando muchísimo, pues hay otra parte que se está quedando muy abajo, y el problema viene cuando acaba la Guerra Mundial. Cuando acaba la Guerra Mundial, precisamente en los años 20, Inglaterra, Francia y Alemania empiezan a producir y España deja de vender. Es lo que viene ahí en la gráfica. Entonces aquí vienen los problemas. Es la época del pistolerismo en Barcelona. Los patrones contratan a delincuentes para asesinar a sindicalistas, los sindicalistas asesinan a patrones, y hay una situación de inseguridad, de desorden,
Y mucha gente está pidiendo, porque también en los partidos políticos están como el perro y el gato y tal, y mucha gente está pidiendo un cambio de todo tipo. Tenemos ahí un quesito que nos dice un poco lo que eran las clases sociales en la época. Hoy, por ejemplo, si viéramos el quesito de la época actual, pues veríamos que hay mucha más clase media. Quien mantiene la democracia, quien mantiene los gobiernos es sobre todo la clase media, alta, baja, tal. En la época esta lo que había en España es mucha desigualdad, mucha más desigualdad que en Francia, que en Inglaterra, que en Alemania. Y eso trae problemas. Aquí menos, en el norte, pero va a traer muchos problemas en Andalucía, sobre todo, o en las zonas obreras, ¿no? Cataluña o el País Vasco. Esto también es una causa de la recesión, ¿no? En el momento que hay una recesión económica, pues la gente tiene que migrar. La gente, y este es un barco que se llama el Valvanera, el Titanic español, y en este barco iban unas señoras de Salas, familiares del abogado Fernández Izquierdo. Bueno, esta es una historia tremenda que la cuenta el padre Sacurio, que se la contó en el irlandés, este no sé si es un libro. El caso es que el abogado de Salas dejó a su mujer y a los hijos, se fue con los gitanos, estuvo con los gitanos, volvió al cabo de años, volvió con la mujer y los hijos, se va a trabajar a Estados Unidos y allí aparece muerto y en el pecho grabado venganza. Eso cuenta. Y la mujer y los hijos no sabían que le habían matado en Nueva York. Iban en este barco, en el Valvanera, y el Valvanera se hundió entre Cuba y Estados Unidos. Murió muchísima gente, sobre todo muchos canarios en un monumento, y murieron también estas personas de Salas. Había muchísima gente de Salas que fue en estos momentos, en los años 20, sobre todo a Argentina y a Estados Unidos. A los de Estados Unidos les hemos perdido más la pista. A los de Argentina no, porque los de Argentina escribieron más cartas, hay por ahí cartas, hay gente en Salas que tiene todavía por ahí cartas de familiares en Argentina, y cuando estuvimos nosotros en Buenos Aires, en el centro burgalés de Buenos Aires, pues había un montón de gente de Cabezón de la Sierra, de todos los pueblos de Cataluña, que se acordaban mucho de España y que querían volver aquí, por lo menos antes de morirse, volver a su país. Bueno, esto también es un mapa de los años 20 también, la población, para que veamos que ya entonces había un desequilibrio. Ya tenemos zonas, Madrid, Barcelona, País Vasco, que empiezan a tener, entre comillas, exceso de población, y unas zonas, el interior de España, que se nos queda, ya lo vemos, sobre todo los que están en claro, ¿no? En amarillo claro. Entonces, esto nos está indicando un desequilibrio, y los desequilibrios siempre traen problemas. Digo, lo mejor siempre para que las cosas funcionen es que todos los territorios estén un poco equilibrados. Y esto es un ejemplo de lo que es la época de principios del siglo XX, la regeneración, el intento de modernizar el país, que es la llegada de los autobuses. Salas va a tener una línea de autobuses continua a Burgos, va a tener autobús con Herreros, va a tener autobús con San Bernardo. Entonces, el poder comunicarse. Decía un periodista en el siglo XIX que en aquella época los hombres eran como los troncos, ¿no? Que donde nacían, allí crecían, echaban raíces y ahí morían. Y él lo decía por el ferrocarril. Cuando llega el ferrocarril todo empieza a moverse, ¿no? Entonces, aquí llegan primero las líneas de autobuses, antes que el ferrocarril, pero la gente ya se empieza a mover. También podemos ver los trajes, ¿no? La gente de pueblo a pueblo, ¿no? Las batas estas que llevaban los chavales, que todavía algunos las ha llevado a la escuela, estas boinas tremendas, casi chapelas, pero también vemos ya gente que ya son burgueses, ya tienen su negocio, su dinerito, y luego vemos también la Guardia Civil de Gala. Eso también, cuando un pueblo empieza a ser importante, pues lo que tiene también, evidentemente, es un cuartel de la Guardia Civil. También hay una cosa muy curiosa. Fijaros, si pensamos en la palabra ciudadano, la palabra ciudadano es una palabra positiva. Ciudadano viene de alguien que tiene derechos, viene de la Revolución Francesa, ¿no? Sin embargo, villano
Ya no es una palabra que en España a veces se utiliza como insulto. Yo lo siento si hay algún madrileño, pero un madrileño es un villano. Nosotros somos ciudadanos. Bueno, y esto es otra de las grandes preocupaciones del siglo XX, que es la educación. Lo que tienen muy claro en el siglo XX, que parece que ahora no lo tenemos tan claro, es que los países se hacen educando a la gente. Y los países se forman educando a la gente para tener gente que sea buena en el trabajo, que tenga una ética del trabajo también, y hay que hacer que la gente se alfabetice. En estos salas es uno de los lugares más alfabetizados de Burgos, y Burgos es uno de los lugares más alfabetizados de España. De eso podemos estar orgullosos, y lo sigue siendo. Yo creo que en Burgos sigue habiendo un nivel bastante superior al de otros lugares, pero no vamos a citar. Entonces, esta imagen la pongo porque a un lado estaba la escuela y a otro lado estaba la antigua cárcel. Entonces, la gente de Salas, el ayuntamiento de Salas y todos lo que estaban protestando siempre es que queremos una nueva cárcel y queremos una nueva escuela. No puede ser que los niños estén ahí pegados con los presos. De hecho, algunos niños podían pasar y los presos, no, pues cosas de estas. Nos podemos imaginar las situaciones. Entonces, aquí están los chavales de la escuela. Una de las cosas que se está pidiendo, y que se está pidiendo en muchos lugares de España, es las renovaciones, es hacer nuevas escuelas, hacer nuevas cárceles, hacer nuevos mataderos, nuevos edificios. Esto es ya de la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos lo pongo aquí porque hubo mucha gente de Salas que fue. También porque en un principio quienes iban a la guerra eran los que se sacaban una bola, pues mira, te ha tocado la negra, ¿conocéis esa frase, no? Eso lo he visto de la guerra de Cuba y demás, coges la bola negra y te ha tocado. ¿Cuál era el problema? Pues que los que tenían dinero pagaban lo que se llamaba la redención del servicio militar y se libraban. Entonces, aquí, en esta época, se va a pelear porque vayan todos. A ver, si aquí hay una guerra, va todos. Aquí no libran. Entonces, se va a pelear porque vayan todos. No porque vayan solo los hijos de labradores y tal, y la gente que tenga dinero se libre. Este es Vidal Martín, en un bloqueo. ¿Qué va a pasar con la guerra de Marruecos? Pues que se va a llevar muy mal. Se va a llevar muy mal, pues porque el ejército español se había quedado endiosado. Daos cuenta que el ejército francés, el inglés, con la guerra mundial, todo esto, pues tenían nuevas técnicas, nuevas armas, tal. El ejército español se había quedado un poco al estilo del siglo XIX. Tenía muchísimos oficiales, poquísimos soldados. Entonces, por ejemplo, esto eran los bloqueados, que eran posiciones que hacían normalmente en un alto. El problema es que muchos de estos bloqueados se hicieron sin mirar si había un punto de agua, un manantial, muchos estaban más bajos que los montes de al lado, con lo cual los rebeldes rifeños, los moros, pues les disparaban, les llamaban los pacos porque sonaba pac, pac, el disparo, y entonces cuando un pobre soldadito de estos pues iba a coger agua o cualquier cosa, pues ahí mismo lo mataban, ¿no? Vidal Martín tuvo suerte porque era barbero, afeitaba por ahí a la gente y le pegaron un tiro en el corazón, pero justo tenía la navaja aquí. Entonces la navaja me la enseñó su familia, tengo una foto por ahí, está doblada. También algunos conoceréis al tío Calisto Molinero también. El tío Calisto también estaba así con el caballo, movió el pas, el balazo le pegó justo en una de las chapas que tiene el caballo, por ahí. Entonces, bueno, pues esta gente intentó sobrevivir como pudo y el problema fue luego que cuando volvieron muchos heridos, esto pasa en muchas guerras, se pasó en la Guerra Mundial, y no solo ha pasado en España, ha pasado en Francia, en muchos más sitios. Pues claro, cuando vuelven, ya estaban en la guerra, después de matarse ahí y tal y cual, pues llega, no tiene una pensión, no tiene un trabajo y ya sabéis a lo que se pudo dedicar el tío Vidal, con un organillo y el burro por ahí a tocar las cosas. Su padre, que había estado en la guerra de Cuba, pues volvió en un tonel, porque no había ni siquiera camillas, en un tonel metido en un barco, y dice que cuanto menos hambre pasó fue cuando fue prisionero de los norteamericanos. Y el tío Vidal pues llegó a Salas y lo mismo, quedó sin nada.
Y esto es una imagen de una postal de Navidad que manda Vidal Martín a su familia. Aquí viene todo lo que no veía, porque en Salas se hicieron varias colectas, se llamaba el aguinaldo del soldado, y el aguinaldo del soldado eran colectas, se hacía una obra de teatro, en realidad eso, se hacía una obra de teatro en Semana Santa, y con el dinero que se recolectaba, pues a los soldados de Salas pues les mandaban cigarrillos, les mandaban muchos tabacos, muy típico, tabaco, algunas conservas, cosas de estas. Y luego esto es otra de las consecuencias de la guerra de Marruecos también. La guerra de Marruecos fue salvaje. Hemos puesto algunos textos. Los marroquíes, bueno, no vamos a detallar aquí las cosas porque son muy desagradables, pero os quiero decir que los soldados españoles acaban haciendo el mismo. Entonces llega un momento, está el desastre de anual, hay miles de muertos, esto no puede seguir así, y es cuando se funda la Legión. Cuando se funda la Legión, que ahí en Marruecos va a ser muy eficaz, porque claro, estos soldados eran gente inexperta y demás, sin embargo los legionarios no eran profesionales. Claro, el problema es que la Legión, cuando venga a España a la guerra civil, va a seguir haciendo estas cosas. ¿Vale? Y 1924, nos vamos a los infantes de la guerra. Y ya tenemos esto, ¿por qué es esto? Se ha dado un golpe de Estado, que también tiene que ver con la guerra de Marruecos. Se hace un informe sobre la guerra de Marruecos, un general, el general Picasso, se encarga de hacer el informe, tira del hilo y descubre, claro, que con España está complicado. El desastre de anual ha sido algo más que un desastre. Hay un telegrama en que el rey le dice, oye, ¿qué cojones? Al general Silvestre. Y el general Silvestre se metió directo a la guerra. Y luego, cuando le dicen al rey que han muerto 10.000, 12.000, 13.000 soldados españoles, dicen, matar no hay harinas, no. Esto se mantuvo oculto y no se ha. Entonces, por eso digo que esto siempre está hecho. ¿Qué pasa? Que para evitar el informe del general Picasso se va a discutir en el Parlamento, todo esto y tal. Bueno, entonces, es cuando el rey, pues a Miguel Primo de Rivera, pues le encarga, no le encarga, pero se lo sugiere. Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado, suspende la Constitución, no la anula, la suspende. Y Miguel Primo de Rivera es un personaje muy curioso, porque él es regeneracionista. Él lo que quiere es que el país cambie, se modernice y mejore. Entonces tiene cosas muy curiosas. Tiene unos altibajos ahí, porque Miguel Primo de Rivera, él dice, me voy a cargar el caciquismo. España no funciona por los caciques. Y por estos caciques de los dos partidos que se turnaban, que siempre estaban lo mismo, la corrupción y tal. Y se propone acabar con eso. ¿Cuál es el problema? Que Miguel Primo de Rivera crea un partido, la Unión Patriótica y tal, y toda esa gente se le mete. O sea, el problema es que los que él quería eliminar se le meten ahí. Por eso ahí tenéis las fotos del Somatel y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo de los infantes de Lara. ¿Por qué se monta todo esto? Porque hay que legitimar al régimen. Entonces, la manera de legitimar al régimen, pues, evidentemente, es con actos patrióticos. También Primo de Rivera hizo una cosa que me parece muy importante, es que logró acabar con la guerra de Marruecos. Tuvo suerte. Los marroquíes fueron un poco temerarios, atacaron a Francia, y entonces se unieron Francia y España y les dieron mantel. Entonces, Primo de Rivera logró acabar con la guerra de Marruecos, pero casi se lo cargan en Marruecos, porque él quería abandonar Marruecos. Cuando fue a Marruecos, los militares que había en Marruecos, que por cierto también se llevaban fatal con los que estaban en España, pues le sirvieron una comida a todos los huevos. Todos los escabrozados, huevos cocidos, huevos fritos, no hay, porque quería abandonar Marruecos. Y hubo un incidente que casi alguien de ahí casi fue. Entonces libró, digo afortunadamente, porque luego acabó con la guerra. Entonces estas cosas fueron un poco, digamos, estos actos que conocemos el de Salas, hubo más actos parecidos en todo el país, pues eran un poco para que la gente no estuviera, ¿no? Para unificar a la gente. Ahí tenemos, ¿no? Los discursos, el tal de yo, tal. Entonces lo que se trata es
es de mantener esta imagen, ¿no? De un pueblo unido y de que las cosas no van mal. Vemos la subida de la iglesia. También una cosa muy importante, porque hoy día tenemos a los infantes de Lara abandonados. Entonces, vamos a ver, nos tenemos que acordar de nuestra gente. Si nosotros no nos acordamos de los que conquistaron América, o de los precios de Flandes, o de los infantes de Lara, o del Cid Campeador, ¿de quién nos vamos a acordar? Digo porque tenemos unos héroes medievales que para mí son mucho mejor que el rey Arturo, todas estas tarangatas que nos venden los anglosajones en sus películas. O sea, si nosotros la historia del Cid es una cosa increíble. Y los infantes de Lara, no tanto como gesta guerrera, sino como historia turbulenta, historia de culebrón, ¿no? Es espectacular. Bueno, ahí tenemos un poco la comida con el somatén. Somatén viene de la palabra catalana, son natens, estamos atentos, era una especie de milicia civil que había en Cataluña para reprimir la delincuencia. Entonces, Primo de Rivera, digamos, que la intentó extender por toda España. La verdad es que solo tuvo éxito en Cataluña. En el resto de España se apuntó gente así, pero no acabó. Vamos a ver, si tenemos un Estado fuerte y un Estado potente, habiendo Guardia Civil no hace falta someter. Eso está claro. Civiles con armas, cuanto menos mejor. Eso está clarísimo. Entonces aquí se hace un poco esta reunión del Somatén. El Somatén funcionó mal que bien unos años y en realidad aquí no sirvió para nada. En Cataluña el Somatén se utilizó a veces para atizar a los obreros, pero aquí no sirvió para nada porque entre otras cosas aquí no había muchos problemas sociales y cualquier problema que hubiera de un asesinato, un robo o algo lo solucionaba la Guardia Civil. Entonces, pues es una cosa un poco más digamos, de adorno. ¿Quién se apuntaron al Somatén? Pues evidentemente, pues el farmacéutico de Emilio, pues todos conocemos a Mauricio, la gente que eran propietarios. Bueno, ahí tenemos un poco la regeneración. Va a empezar por las carreteras. Ese era el forte que tenía mi abuelo, con un montón de gente ahí de Salas montada encima en la carretera Valdespón. Entonces, yo una cosa que veo en el momento que está Primo de Rivera en el poder es que se empiezan a arreglar todos los caminos. O sea, continuamente hay la carretera de Burgos a la de Burgos a Quintanar, continuamente se está echando piedra, se está echando tabla, se está internando asfalto, se está arreglando, porque interesa mantener unas buenas comunicaciones. También, para mí es lo más importante, la construcción del Santander Mediterráneo. Esta va a ser una de las grandes obras públicas del Primo de Rivera. Es que esto es curioso porque esto lo están haciendo mucho. Lo están haciendo en la Unión Soviética, pero también lo está haciendo en Bolivia y tal. Entonces, están haciendo grandes obras públicas como una manera de quitar el paro y de que el país se modernice. Y esto es de la estación de Salas, que la hicieron ingleses para los ferrocarriles. Los ingleses son los mejores. Entonces, este ferrocarril es de lo mejor que se ha hecho en España. O sea, los años que lleva abandonado y siguen las atarjeas, los puentes, todo, en un estado increíble. Y yo creo que si no hubieran quitado las vías para revenderlas por ahí malamente, este ferrocarril se podría haber seguido utilizando para mercancías, no para pasajeros humanos, sí para mercancías. Soria, entonces esta es la gran obra de la época y para mí el gran éxito que hay en esta zona. Yo creo que es la obra más grande que se ha hecho aquí en todo esto. La estación de Salas, espectacular. Las estaciones más importantes son Burgos, Soria y Calatayud, y luego la de Salas se llama una estación de segundo nivel, ¿no? Esperemos que no se acabe el viento, como ha pasado con la de Castrillo, con la de Barbadillo, que yo creo que es una pena porque se deberían haber conservado estas obras. Siempre, estos edificios siempre pueden servir para cualquier cosa. En el Santander Mediterráneo también hubo algún asunto de corrupción, también hubo tal, pero bueno, al final se hizo la obra y hubo un problema y yo de todo lo que he leído por ahí es que no acabo de comprender por qué no se acabó el ferrocarril.
porque ya había parte hecha en Montanera, estaba hecho un asbestoso que es el túnel de la Engaña. Hay quien dice también que hubo una especie de lucha entre Santander y Bilbao, presiones del puerto de Bilbao, que entonces iba a ir toda la información a Santander, bueno, cosas de estas. Probablemente lo sepan los ingenieros que lo hicieron o los que estuvieron metidos en el asunto. Pero en documentos no está claro por qué no se acabó de hacer eso. Bueno, otra cosa que se ve en esta época, ya digo, dentro de este regeneracionismo, es eso: la nueva cárcel, el matadero y las escuelas. La nueva cárcel se construyó con dinero de todos los pueblos de la zona. Todos los pueblos de la zona pusieron dinero, cada uno lo suyo, su parte, y con eso se compró el terreno y luego se hizo el cárcel. La cárcel la vendió el Ministerio de Hacienda. Y, pues ¿cómo la vendió si no es suya? Pues a buenas horas. Entonces, bueno, el matadero también tenemos unas poesías en el Eco de la Sierra, a ver si podemos poner algunas que las tenemos que encontrar. Unas poesías de un señor que se llamaba Socorra, que no sé si era... Ahí, no me acuerdo de ahí, pero bueno, lo tenemos por ahí. Pues Socorra hace unas poesías a las escuelas, al matadero, a tal, con mucha crítica. Tenemos unas escuelas que no caben 2 chicos y medio, tenemos un matadero que no sé qué, y también habla de un pantano, porque estaba previsto hacer un pantano donde estaba la presa de los barcos. Entonces, dice, nos van a hacer un pantano en esta hermosa ciudad y va a haber muchos besugos entre toda la vecindad. Empieza a hablar de los besugos que están en la puerta del bar, mirando a la gente y tal. Entonces las poesías de Socorra son muy graciosas, pero está contando un poco todas esas cosas, ¿no? De que hay cosas que están viejas y hay que renovarlas. Bueno, ahí tenemos también un poco lo que es la banda de música y lo que puede ser cualquier noticia del diario Burgos. Esto lo conocemos muy bien, todo lo que pasa, porque te lo van contando en castellano el diario Burgos, te van contando un poco, pues hay un matrimonio, un casamiento, se ha muerto alguien, tal cual, inauguran tal, hacen una obra de teatro y te lo dan todo con los nombres de la gente, ¿no? Entonces es muy bonito para los que tienen familiares, los abuelos, el ver estas cosas en el diario Burgos. Bueno, pues una abuela mía estuvo aquí haciendo una obra de teatro y pues no sé qué, te van contando todo, está muy bien, ahí hablando de la mitad de Rebeca y demás. Tenemos también una revista que se publicó durante la Segunda República, pero que también el fotógrafo hizo cosas de esta época, que se llama Estampa, de unas fotografías increíbles. Si tienen unos artículos sobre Burgos, bueno, ahí la Diputación de Burgos me parece que es un libro bastante grande con las fotos de este hombre. Aquí tenemos lo de Leonardo Salas, la romería de Acinas, la de Rebeca, pues todo eso te lo cuentan en la revista Estampa. Y bueno, ya para finalizar, porque no sé si me he extendido demasiado, he puesto la bandera europea porque yo viendo la historia, en Europa Occidental nos hemos estado dando tortas durante 1000 años, o más. A tortas siempre. Llevamos más de 70, más de 80, más de 90 años sin guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial esto ha estado, si quitamos Yugoslavia y Ucrania, que yo lo considero cosa aparte, aquí hemos estado muy tranquilos y la Unión Europea está contribuyendo a eso. Entonces yo creo que es muy importante que veamos la historia que hemos tenido atrás, de a tortas siempre con Francia, con Alemania, con Inglaterra, y procuremos mantener a la Unión Europea, porque si no nos van a comer los chinos, los rusos y los yanquis. Entonces esta es la garantía de que nuestra historia pueda seguir, porque como Europa se divida, que es pequeño, se lo come todo. Y bueno, y con esto ya pues finalizo. Estamos con Alberto después de esta magnífica exposición, además muy resumida y concisa, de los años 20 y también pues cómo ha sido su influencia, si no directa, indirecta, en Salas de los Infantes. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, buenas tardes.
Pues nada, teníamos que explicar un poquitín por qué se hacía esta exposición y por qué estamos celebrando los 100 años. Vamos, cualquier acontecimiento es bueno para celebrarlo. 100 años ha cambiado mucho, Salas, dentro de una historia de España que también ha cambiado mucho. Ha cambiado para bien y para mal. Para bien en que yo creo que ahora es la época que mejor se vive de toda la historia. Eso no se puede dudar, cualquiera de nosotros vive mejor que un capitán general o un rey hace 200 años. O sea, solo por las comodidades que tenemos, los inventos, ¿no? Lo ha traído toda la revolución industrial. Entonces esa es la parte buena. La parte mala, ¿cuál es? Pues evidentemente pues la contaminación, la destrucción un poco del patrimonio arquitectónico y tal. Es una pena porque es que en la sierra ya en realidad no tenemos pueblos serranos, tenemos Vinuesa, tenemos Salduero y poquita cosa más. Los demás edificios de varios pisos, aluminio por todas partes, entonces no sé, hay que volver un poco al auténtico. ¿Qué nos ha pasado? Porque hemos sido tan poco ahí conservadores, ¿no? Con este patrimonio. Yo creo que era un poco antes por vergüenza, ¿no? Por este sentido de que la cultura popular, la cultura del pueblo campesina es muy atrasada, la ganadería, bueno, claro, ha sido una vida muy dura, es lógico también, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo ha sido por eso, por el contraste entre esa vida dura anterior y claro, lo que quería la gente era comodidad. ¿Y qué es la comodidad? Pues tiro la chimenea serrana y hago un cuarto de baño. Y claro, dentro de esas destrucciones nos reseñabas una muy reciente, como ha sido la antigua cárcel, ¿no? La antigua cárcel es un problema porque, vamos, a mí es una pena, porque la antigua cárcel estaba en Salas, pero yo creo que era un patrimonio de toda la comarca, es que la pagó toda la comarca. Y, joder, era un edificio de piedra, elegante, bien hecho, con un patio precioso. No sé si la habéis conocido. Yo he entrado muchas veces cuando estaba ya abandonada, estaban las puertas rotas y entrabas y todavía se conservaban las puertas con el forro de hierro, las mirillas. Había pintadas de los presos, muy curioso para haber hecho un estudio de todas las frases que había allí puestas y demás. Y luego por esta cárcel ha pasado mucho delincuente, pero también hubo gente que les detuvieron en la guerra civil, los metieron aquí en la cárcel, les dijeron que les llevaban a Burgos y los asesinaron por el camino. ¿Por qué Salas es nominada como ciudad, ¿no? Y no lo tiene este título ninguna otra población de aquí del entorno? Pues yo creo un poco por lo que he comentado antes, pues porque como es un cruce de caminos, ya desde época romana, que venía la calzada esta que va de Numancia a Tricio, la que pasa por Vinuesa y demás, y pasaba otra calzada romana que venía de Clunia para La Rioja, o sea, del Valle del Duero al Valle del Ebro, y luego toda la sierra, la cruz hasta Burgos, pues yo creo que por eso, porque al final los sitios que acaban, digamos, aguantando y conservándose son los cruces de caminos. Comentas además que la gran obra de aquí, de toda esta zona, es la Santander Mediterráneo, de la que ahora no nos queda, bueno, nos queda el vestigio un poco, ¿no? Qué triste. Tenemos que conservar todavía la playa de vías esta de Salas, que es espectacular. Todavía se conservan los cambios de vía y todo. Bueno, esto lo tendría que decir alguno de los ferroviarios, ¿no? Y luego, joder, pues la zona, lo de Pinar Grande en Navaleno también. Y es que se han arreglado muy pocas estaciones. Está arreglada la de Ontoria del Pinar, está arreglada la de Rabanera. Y es una pena todo lo que hemos perdido. Joder, es que es un patrimonio. En Inglaterra esto lo valoran mucho, como ha sido un país que despegó con la revolución industrial, pues todo lo que son fábricas de harinas, cosas de ferrocarril, todo esto lo valoran muchísimo y lo conservan. Y además sirve para el turismo. Yo he estado en trenes en Estados Unidos, por sitios que, bueno, con paisaje bonito, pero que era como esto, y los tienen en mantenimiento, les tienen todo el año en funcionamiento, los fines de semana y en verano más de continuo. Y llevando a gente, les llevan a ver a un pueblo, vuelven, comen por el camino y en Estados Unidos eso tiene un éxito del copetín. En tu opinión, ¿qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer Salas para que siga manteniendo ese título de ciudad y siga teniendo población, ¿no? Hombre, pues hoy por hoy mantener la Kronospan, lo primero, ¿no? Porque lo primero que tienes que tener son fábricas. Fíjate tú lo que había en Quintanar antes y lo que hay hoy, ¿no? Entonces aquí el gran problema que yo veo en la sierra es que siempre que ha habido la madera, las fábricas, aserraderos y demás, era una cosa muy primaria, de la primera transformación, ¿no? Entonces
aquí lo que se tenía que haber pasado es a la industria del mueble, porque a mí me alucina que te estemos comprando muebles en Valencia y en Almería, ¿no? Y que es aquí donde se tenían que fabricar, y que estemos malgastando estos pinos. Estos pinos son para muebles buenos, no son para porquerías Mira, exacto, a mí los muebles que tenía en Vitoria me los hicieron uno de Regumiel y digo, aquí cae una bomba y aguantan los muebles, porque era todo macizo. Entonces yo creo que eso habría que menearlo, todo el sector de a ver lo del mueble. ¿Estás ahora con alguna investigación histórica? Sí, bueno, ahora estoy preparando una tercera parte de la historia de Salas, porque como se han digitalizado los archivos, han salido un montón de documentos que no conocíamos. Documentos de todo, desde la Edad Media hasta la actualidad, y porque hay mucho mejunje también. Fijaos lo que hemos tenido. El último libro fue más o menos en el 2000. Hemos tenido la crisis famosa, la pandemia. Ya para mucho. Hay tela marinera. Y luego, sobre todo, la despoblación que tenemos aquí, que esto es, fijaros, cuando hemos puesto ahí 1.500 habitantes, en esa época, en los años 20, Quintanara andaría por los 2.000 y pico para 3.000. Covaleda lo mismo, San Leonardo lo mismo, Castrillo, que hoy tiene 100 y pico, tenía 1.000 habitantes. Entonces, lo que hemos perdido, que en el siglo XIX teníamos diputado de la zona, pero diputado de verdad nacional. Claro. Alberto, seguiremos conociendo más, ¿no? Muy la bien, historia de Salas. Muchas gracias por tus aportaciones. Vale, pues nada, gracias a vosotros.